No, hace 6 meses que vengo acá. O no, soy la mamá del pastor. Eh, Así que fíjate estos versículos. Dice Mateo 5:47, no lo busquen, ahí lo ponen en la pantalla. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Otra versión dice, y si saludan a sus amigos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Filipenses 3:5, que su amabilidad sea conocida por todos. El Señor está cerca. Otro versículo, Jesús dijo, traten a otros como les gustaría que los traten a ustedes. Mateo 7:12. Así que ahora no, pero te invito a que al finalizar, cuando termine la reunión, te levantes y te acuerdes de esto y busques gente desconocida para saludar. Y esto sea intencional y no solo hoy ni cuando dure esta serie. Planteate lo que sea un hábito para vos hacer siempre esto. Y tiene que ser esto una cultura de Angular, ¿no es cierto? Te quiero contar un testimonio en relación a esto. Es un testimonio de mi abuelo, de cómo conoció al Señor, mi abuelo materno, y vas a entender por qué. Me tomo un traguito de té con jengibre por la garganta. Dice, me había perdido... te cuento. Mi abuelo estuvo en un campo de concentración nazi, preso durante 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de la Segunda Guerra Mundial. Me había perdido y fui hallado por Franz Boretsky. Boretsky es el apellido de mi mamá. La emocionante historia de este joven ha culminado con su entrada en nuestro seminario en 1954. Ha sido reproducida varias veces, inclusive en inglés. Nací en la Unión Soviética el 13 de marzo de 1924, en una familia de ateos. En ninguna parte oía hablar de Dios, y siendo ya algo mayor, buscaba cuánta ocasión podía para demostrar a los creyentes que Él no existía. Al estallar la guerra, fui deportado a Alemania, Nuremberg, donde apenas hube llegado, fui puesto en prisión. Después de un tiempo, fui enviado con un grupo de 250 personas al campo de concentración nazi de Mauthausen, Austria, al límite con Alemania. Allí, cualquier forma de vida era completamente imposible. Se nos obligaba a trabajar más allá de nuestras fuerzas. Se nos golpeaba con garrotes hasta desgastarnos. Se nos hacía sufrir un hambre atroz y se nos torturaba en todas las formas. Una de las cosas que le tocó hacer fue llevar muertos en carretilla y amontonarlos. Ante mis ojos morían todos los días centenares de personas. Y es lógico que por primera vez yo pensase en Dios. Hasta allí me había conducido mi vida de incrédulo. Temblaba ante la idea de la muerte porque sentía que algo terrible me esperaba en el más allá. Y así comencé a pensar que todo aquello que sufría no era sino el castigo de Dios por mis pecados. Cuando mis compañeros de desventura morían bajo los tormentos maldiciendo a Dios, en vez de invocar su misericordia, yo me colocaba de parte de Dios, aunque sin conocerlo. Me lo imaginaba como un Dios vengativo, potente para castigar, y no me imaginaba cómo era posible que me dejase vivir aún. Con todo mi corazón deseaba alguna información sobre ese Dios desconocido, pero por desgracia ninguno de los deportados conocía ni amaba a Dios. Muchas veces mi vida estuvo pendiente de un hilo, pero yo notaba que en todos los casos una fuerza superior me salvaba y tontamente llamaba a esa fuerza superior, la llamaba buena fortuna. Pasó el tiempo, llegó el año 1945 cuando terminó la guerra. En mayo, las tropas norteamericanas me liberaron de aquel terrible campo de muerte, cuando estaba ya reducido casi a un esqueleto. En el momento de la liberación, nuestro grupo, que fuera de 250 personas, había quedado reducido a 3, o sea, mi abuelo y 2 más. Viví algo de tiempo entre los americanos y luego decidí volver a la patria, pero no tuve éxito en mi intención de llegar al suelo nativo, porque en la zona soviética de Austria fui apresado y agregado al Ejército Rojo. Sentía en mi corazón un gran deseo de desertar, pero sin ningún fin preciso ni ninguna mira. Sentía una fuerza misteriosa que me impulsaba a huir y no comprendía qué era lo que sucedía dentro de mí. Después de haber combatido un tiempo esas tentaciones, finalmente logré fugar. Durante algunos meses vagabundeé en las distintas zonas de Austria. Caí en manos de guardias de frontera. Me encontré en peligros
y situaciones desesperadas, pero siempre una fuerza desconocida me devolvía la libertad. Finalmente resolví hacer algo y me hice ladrón. Era un trabajo que, según una expresión rusa, agradaba a mi corazón. De los pequeños hurtos pasé en poco tiempo a los robos con escalonamiento y a las cajas fuertes, supongo que en casas y empresas, y me alegraba como un niño al leer en los diarios el relato de mis golpes, entre comillas. En noviembre de 1946 dejé Austria y pasé clandestinamente a Italia, donde continué viviendo mi asquerosa vida, siendo esclavo de todas las pasiones. Así perdía mi alma un día tras otro. Una tarde en Roma, por casualidad, caí a una reunión de evangélicos bautistas rusos. Era esto febrero de 1947. Todos cantaban con devoción y yo sentía una gran vergüenza de estar en medio de ellos. Cuando me levanté para salir, se quiso escapar, el predicador comenzó a hablar de Dios, del pecado, del arrepentimiento, y volvió a despertarse mi interés. Habló de una vida eterna que me era completamente desconocida, de un incomprensible nuevo nacimiento. Yo escuchaba su predicación como si fuese una hermosa fábula. Finalmente, con una claridad particular, trazó el cuadro de una vida sin Dios, y yo sentía que hablaba de mí. Puse al desnudo mi alma y descubrí lo que no había querido reconocer, mi condición del pasado y del presente. Me sentía como sobre espinas, y a ratos enrojecía y erupalidecía. Al terminar, el predicador me dio un Nuevo Testamento, como el Pedrito, y un libro titulado La Salvación de Dios. Escuchen esto, todos los creyentes me saludaron con afecto y me invitaron a volver. Salí de aquella iglesia alarmado por la predicación que había oído, pero al mismo tiempo reconfortado por un gran amor. Trataba de sacar de mi mente lo que había oído sobre Dios, pero era inútil. Decidí entonces agarrarme una magnífica borrachera, durante la cual tuve éxito en olvidar lo que me preocupaba y eché en un rincón los libros que me habían dado. Llegó el día de la reunión siguiente y volví a donde se reunían los creyentes, siendo recibido con tanta simpatía y cordialidad que quedé entontecido. Se informaron de mi estado financiero y de mis necesidades. Comenzó el culto. Hablaron nuevamente del reino de Dios, de la imposibilidad de entrar allí a un alma no nacida de nuevo, del próximo regreso del Señor para llevar a los suyos y dejar a los indignos. También me pareció que esta vez el predicador hablaba de mí y deseaba mi arrepentimiento. Habituado como estaba a una vida llena de riesgos, sentía un profundo temor de Dios. El sudor me corría por la frente y me sentía espantado al ver en qué condición me encontraba ante Dios. Terminado el culto, fui llevado a un salón anexo, donde me regalaron un par de zapatos. Satanás se apoderó nuevamente de mí y robé algunas latas de conserva, cuando debiera haber agradecido por el regalo de los zapatos. Pero apenas salí a la calle, sentí por primera vez en mi vida un remordimiento tan ardiente por lo que había hecho que me sentí constreñido a entrar otra vez y reponer en un lugar lo que había robado. Desde ese momento nació en mí una lucha interna, la cual no podía revelarme, y vi claramente que estaba perdido. Al volver a mi casa yo no veía ni la gente ni la calle. El cuadro de mi situación estaba continuamente delante de mis ojos. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo vivir? Estos y otros interrogantes se presentaban en mi mente, por lo que apenas llegué a la casa busqué el libro titulado La Salvación de Dios y comencé a leerlo ávidamente. Al llegar al punto donde dice que nuestros pecados han sido lavados con la sangre de Cristo, que todo lo que era necesario para que nuestra salvación ya ha sido hecho por Él y que Él no echa fuera a ninguno, yo comprendí con sorprendente claridad que el Señor no me echaría ni a mí. Caí de rodillas y llorando ardientemente dije al Señor: Señor Dios, no soy digno de alzar mi rostro al cielo ni aún de estar de rodillas delante de ti, pero por tu gran misericordia, tómame tal como soy, sucio, arruinado y perdido. No solo me sentí salvado, sino que puse toda mi vida pasada, presente y futura a sus pies. Y en aquel mismo instante sentí que penetraba en mí una nueva fuerza, el Espíritu Santo. Mi corazón se alegraba. Todo el peso de mi pecado salió de mi alma y no hay persona en el mundo que hubiera podido convencerme
que yo no había sido perdonado. Palabras de gratitud salían de mi alma, mientras lloraba de alegría por mi maravillosa salvación. Oh, qué consolación, es imposible describirla con palabras, solo se la puede vivírsela y sentírsela en el corazón. No hay cosa más preciosa en el mundo que saber que Cristo nos ha perdonado y nos ha hecho salvos. Y ahora veo, mirando mi vida pasada, con toda claridad, cuál ha sido el camino que el Señor ha elegido para conducirme a Él. Te cuento que mi abuelo después llegó a Argentina el siguiente año y fue al seminario bautista para estudiar para pastor, y fue pastor el resto de su vida. Y su hijo, uno de mis tíos, también es pastor bautista, y influenciaron muchas personas. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque vos no sabés de qué campo de concentración o de qué cárcel espiritual vienen los que van a entrar por esa puerta. Y vos no sabés las cosas que pasan detrás de ellos o lo que está sucediendo en sus vidas, ni tampoco sabés lo que el Espíritu Santo está haciendo en ellos. Entonces tenés que ser parte de esto, saludando, y así se lleva un paralítico a Jesús. Jesús dijo que por el amor que nos tengamos entre nosotros, conocerán que somos sus discípulos. Y a veces solo pensamos en nuestros amigos, como dije antes, o a veces tenemos que hablar algo con el pastor después de la reunión, porque es el día que podemos, o porque simplemente lo queremos saludar. Y cuando vamos a buscar al pastor y lo encontramos, ¿qué está haciendo él? Está hablando, orando con alguien que es nuevo. Y ese trabajo lo tenemos que hacer todos, no lo tiene que hacer solo él. Tampoco se puede dividir en tantas partes, ¿no? Entonces es un trabajo de todos, no solamente saludar, sino que charlar y orar, decirle, ¿puedo orar por vos? Después de que charlaste un poco con las personas nuevas que vienen acá. Entonces, esta cultura de evangelismo se tiene que despertar en Angular entre nosotros, y así hacemos que avance el reino. Si sos adolescente, joven o adulto, que nadie te tenga que decir, mirá, ya hay una persona nueva, anda a verlo, anda a hablarle. Tenemos que todos juntos madurar en esto. Tenemos que ser buenos anfitriones de todas las personas que llegan a este lugar. Cuando saludás a alguien, estás agarrando una soga para acercar a Jesús a esa persona, así como los amigos del paralítico que bajaron del techo. Así que saludá, charlá y orá. Ahora, ¿qué otras formas de ser rompetechos en lo colectivo podemos ver? Bueno, por ejemplo, podés organizar una comida con tus amigos del grupo de conexión para invitar a alguien que no es cristiano. No hace falta que estén todos, juntate 3 o 4, porque si esperás que estén todos, nunca vas a hacer nada. Entonces, te invitás a alguien que no es cristiano, que es algún amigo tuyo, y sí, quiero presentárselo, y puedan charlar. Y acá quiero aclarar algo, que esa persona no se sienta como que es un objetivo eclesiástico o evangelístico. Aprende a disfrutar de los momentos y aprende a reírte con ellos, y después sí vas a orar y vas a compartir el evangelio. Ni un extremo ni el otro, ni que seas recontra amigo y nunca le prediques, o que solamente lo esté buscando para compartirle el evangelio y sienta que no lo buscas para otra cosa, que no lo tenés en cuenta. Fútbol en la semana, por ejemplo, antes se hacía fútbol, capaz que se vuelve a hacer. Y bueno, no llenen el cupo con solamente gente de la iglesia, que haya lugar para otros. Y si hace falta hacer 2 partidos, que sean 2 partidos. Un asadito, ¿quién te va a decir que no a un asadito? Nadie. ¿Cuál es el problema? Que el asadito siempre lo guardamos para nuestra familia, para nuestros amigos, y es como que nos cuesta ahí, hay que romper los techos y nuestras estructuras, ¿no? Bueno, por ejemplo, otro deporte, el pádel. En vez de buscarte 4 de la iglesia, buscate 3 y que otro sea una persona nueva, que lo puedan conocer. Bici, montaña, cualquier cosa. Pollo al disco, que es más barato que el asado. Y Jesús vivía haciendo esto. Jesús estaba todo el tiempo en fiestas, en cumpleaños, en lugares con las personas, compartiendo, en cenas, en comidas. Así que bueno, te lo dejo para que lo sigas pensando y poniendo en práctica. Ahora, otro tema, rompetechos en lo personal. Yo pensaba que esta palabra rompetechos no aplicaba para lo personal, porque la historia dice que era de una forma colectiva, pero me di cuenta que sí aplicaba para lo personal. ¿Por qué? Porque hace unos años atrás me dijeron que para que una persona conozca al Señor, 17 personas le tenían que compartir de Él. Bueno, parece que me lo dijeron mal o no sé, pero hace como 2 años me enteré que la estadística decía que 7 personas eran.
Pero yo lo aprendí mal y me hizo bien, así que te lo quiero enseñar mal. Suponete que fuera así esta estadística, que 17 personas tienen que predicarle a alguien para que llegue a conocer a Cristo. Cada vez que vos hablás, estás restando una persona, para que sean menos personas, esté a menos personas de conocer a Cristo. Así que en el plan de Dios sos un rompetechos de manera personal también, porque aunque parezca individual, también es colectivo, porque el Espíritu Santo, en el proceso de esa persona y en la historia de vida de esa persona, va usando varias personas y varias circunstancias para que esa persona llegue a conocer a Cristo. Jesús dijo que habían 4 tipos de tierra en la parábola del sembrador, ¿no? Y esos son los corazones que reciben la palabra. Y solamente uno de esos tipos de tierra era fértil y recibía la palabra y producía fruto. Ahora, él no dijo que el 100% se dividía en 4 y por tanto el 25% de las personas iban a conocer a Cristo y si vos le predicás a 4 personas, una va a conocer a Cristo. Solamente él dijo que habían 4 tipos de tierra. Entonces, si es así, ¿por qué nosotros, después de haberle predicado a 3 o 4, desistimos o creemos que esto no era para nosotros y tiramos la toalla? Es más, Jesús, ¿sabés qué dijo? Dijo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Mateo 7:14. Entonces, si para que una persona llegue a Jesús, 17 personas le tienen que hablar, cobra ánimo, que tu corazón cobre ánimo, porque se trata de sembrar. Si vos pensás todo el tiempo, voy a cosechar, voy a cosechar, voy a cosechar, te vas a frustrar. Pero si vos entendés que se trata de sembrar y que son más veces las que vas a sembrar que las que vas a cosechar, vas a decir, sembremos. Hay un versículo que dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá alegre trayendo su cosecha. Sus gavillas, dicen algunos. ¿Y qué son sus gavillas? No sé, pero sus gavillas. Bueno, lo busqué en otra versión y dice su cosecha. Y ¿sabés qué? Te van a fallar y tal vez un día estás recontento, decís, invité a uno de la iglesia y mañana viene uno, vienen 2, y esa noche no puedes dormir y al día siguiente un mensajito, se me complicó, se le pinchó la cola al gato y no voy a poder ir, y vos decís no, y capaz que va hasta llorar por esa frustración, ¿no? Y no es malo que llores por las almas, o sea, no es malo que llores por compasión. Por eso dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá alegre trayendo su cosecha. Y te quiero contar una cosa que me pasó en Buenos Aires cuando estaba en el internado, en el Instituto Misión viviendo. Nos teníamos que tomar el tren una vez a la semana para ir al menos, para ir a la iglesia los fines de semana. Y era de una estación a otra estación. A veces nos daban un día libre y podíamos ir a Capital y volver en tren, ¿no? Y yo cuando iba sentado en el tren iba escuchando a los vendedores que son unos capos, venden lo que sea. Y viene uno tras otro, te venden desde gomitas Yumi, los ositos que son ricos, hasta obleas, chocolates feos y algunos lindos, lapiceras, cables, de todo. Y te lo venden con una pasión y yo no los miraba directamente, voy mirando la ventana, pero voy escuchando y me voy como sonriendo por dentro de lo bien que lo hacen. Y yo decía, ¿cómo puede ser que nosotros, esto para vender un chocolate malo, le ponen toda la pasión y cómo puede ser que nosotros, teniendo una verdad tan grande, no tengamos pasión para poder compartirla a veces? O que no nos animemos. Así que mientras oraba, pensaba y decía, qué lindo sería que la iglesia esté llena de gente que no conoce al Señor para predicar y compartir el Evangelio ahí. Y mientras estaba orando de esto, el Espíritu me regaló una frase que es, la plataforma de Dios es la humildad. Y yo digo, ¿cómo que la plataforma de Dios es la humildad? Y ahí me di cuenta, orando, que claro que el tren, el vagón, es como si fuera, no sé, una iglesia, no es una iglesia, pero está lleno de gente que no es cristiana, y está hasta las manos de gente que no es cristiana. Y yo decía, claro, la plataforma de Dios es la humildad, porque si te animás a pararte ahí, en esa plataforma, te tenés que humillar a tu orgullo, a que te salga mal, a que te trabes al hablar o a lo que sea, pero para compartir el Evangelio. Y justamente la gente esa va a escuchar igual, aunque no, capaz que esa gente nunca entraría a una iglesia y bueno, capaz que van mirando por la ventana, pero te están escuchando. Y no se pueden tirar del tren porque va en movimiento.
Así que bueno, me empecé a orar por esto y decía, bueno, quiero animarme a predicar en el tren, quiero animarme, empecé a orar y le conté a mis amigos. Así que oraron por mí, me oraron en alguna estación para que me anime a predicar y todo, y nos subimos al tren, me toca hablar y el corazón te va tum, 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 porque sí, es el tiempo y te tiemblan las patitas y todo, y nos bajamos a la otra estación, ay, no me animé, y perdón chicos, no me animé. Bueno, pasaron 3, 4, 5 veces lo mismo, los chicos oraban, yo decía, estos ya no van a orar más, y me subí al tren con toda la decisión de compartir el evangelio, de predicar, y otra vez el corazón acelerado y no me animaba. Y un día que llego a la iglesia, llegamos a una reunión de la noche, un domingo, y me bajé frustrado y enojado conmigo mismo, porque digo, no puede ser que otra vez no me haya animado. Así que estaba en la reunión, en la oración, y me puse a orar, me puse de rodillas en mi silla, y me puse a orar y me puse a decirle a Dios, dame coraje, dame valentía, quiero animarme. Así que, bueno, ahí tomé coraje, valentía, sentí que me llené de Espíritu Santo. Volvemos a la estación esa noche ya para regresar y oramos los 4 juntos en la estación. Y esto nunca me había pasado. Apenas terminamos de orar, vino un tipo literalmente endemoniado, se sacó la ropa de arriba, agachado, empezó a hablar en un lenguaje extraño al lado nuestro, a 1 metro, nos miraba a nosotros y nos decía cosas, no sé en qué idioma, no sé si era un idioma. Y nos quedamos así, yo nunca me había pasado esto, y solo tomé coraje, lo miré a los ojos y le dije, sujetate en el nombre de Jesús. Y se fue para atrás y se quedó quietito. Y nos quedamos todos como, wow, qué groso que es el nombre de Jesús. Y después el tipo se quedó un ratito ahí y después se fue, cruzó como un perro dejando su ropa tirada, cruzó como un perro la vía y saltó para el otro lado y justo viene el tren y nos subimos y ahí tenía que predicar. Y con todo esto del tipo que pasó y todo, otra vez no me animé. Y dije, ay, me temblaba el corazón y digo, no. Así que llego a la casa frustrado y todo esa noche y me acuesto en mi cama a orar. Y me acuesto en mi cama y me acuesto con la Biblia abierta así en cualquier lado, como una carpita en la cara, ¿no? Así. Y me pongo a hablar así como 5 o 10 minutos y le digo, perdóname, que no me animé, dame coraje, dame valentía, y sabes que me distraje con esto que pasó y que no sé cuánto y que qué sé yo. Y alejo la Biblia y literalmente estaba abierta en cualquier lado porque estaba Deuteronomio, nunca leo Deuteronomio, pero apenas alejo así la Biblia, enfoco y leo este versículo. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Así que esta es una palabra para algunos de ustedes o para todos ustedes. Y yo ahí me la memoricé y dije, así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor mismo irá delante de ti, no te abandonará ni te fallará. Me la fui repitiendo y me la memoricé. Así que cuando llegamos la próxima vez al tren, a la estación, los chicos oraron por mí y veía la luz de la locomotora que se venía acercando y yo, así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque vos, papá, no me vas a abandonar. Y lo venía repitiendo y tocó la campanita, abrió la puerta, entramos y prediqué por primera vez en el vagón y me animé. Bueno, a partir de ese día que me animé a predicar en el primer vagón, me animé a predicar en todos los vagones que entramos, de todos los viajes que hicimos. Y ya era más o menos cerca del final del tiempo que estábamos allá. Y yo conté que eran unos 19 o 20 vagones. Te digo la verdad, la primera vez que entré habían 2 vagones, digo, tiene menos gente. Me metí a ese. Pero a partir del segundo, ya todos elegíamos el que tenía más gente lleno de gente y gente parada. Y un vagón puede ir con 70 personas sentadas y paradas 100 o más. Son grandes. Y entonces conté que eran como 19 o 20 vagones, lo multipliqué por 30, por 20 personas nomás, y dije, ay, le hablé más de 500 personas. Y dije, wow, qué bueno, solo con hablar. Y entonces yo pensaba esto, yo decía, yo subo solamente al tren, tiro semillas, me bajo en la otra estación y las semillas siguen su proceso y capaz que años más tarde germinan, ¿no? O como poner una bomba así, espiritual, y que explote después en un tiempo. Y justamente yo pensaba esto, yo cuando hablo
resto una de esas personas, que estén a una persona menos de conocer el Evangelio. Entonces es sumar en la vida de las personas, es sembrar. Y justamente le decía a la gente, a veces en algún momento le decía, es probable que algún amigo tuyo te haya hablado, algún compañero de trabajo, algún pariente, y tal vez no sepa cómo decírtelo, pero escúchalo porque algo encontró. Y bueno, hay gente que dice, no, este método no sirve, este otro tampoco sirve, las campañas no sirven, las cosas multitudinarias no sirven. Y son todos mitos porque todo sirve cuando vos hablas del Evangelio. Es más, hay otra cosa que es como si fuera un mito, que se metió mucho en la iglesia, que dice así, predicá con tus hechos, no con tus palabras. Y si es muy necesario, hablá. Y las mentiras de Satanás suenan bien, ¿no? Suenan espirituales y por supuesto que nuestro testimonio respalda, pero por sí solo no habla. ¿Y cómo se refuta esto con la Biblia, por ejemplo? La Biblia dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique con la boca? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian con la boca la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. No dice cuán hermosos son los pies de los que dan buen testimonio y creen que eso habla solo. O cuán hermosos son los pies de los cristianos encubiertos, como dice nuestro pastor. Así que el Espíritu Santo no tiene obras no tiene estructuras para obrar. Y Él rompe el techo que sea. Me encantó esta canción que cantamos hoy que dice que rompés muros por mí, ¿no? Para alcanzarme a mí. Y rompés muros, subís montañas y el Espíritu Santo hace todo eso. Y ahora te quiero dar unos tips para que puedas compartir el Evangelio en lo personal. Son algunas cosas que aprendí y te las quiero compartir. Bueno, como saben, muchos como que siempre me dijeron cara dura cuando era chico también. Y tenían razón. Y yo en un momento dije, ¿qué pasa si esta lo puedo transformar en una virtud? Si yo enfoco mi caradurez para hacer cosas que realmente valgan la pena, como lo es predicar o evangelizar. Y si tenía el valor para hacerle un chiste a un comerciante, o el valor para preguntarle cualquier cosa a una persona, con más razón para hacer lo que Dios me pide. Y aún así me daba vergüenza evangelizar porque no sabía cómo hacerlo, ¿no? Y mientras por dentro corría como una gran pasión por evangelizar y compartirle a la gente, por fuera no sabía cómo hacerlo. Y te quiero decir que cuando uno recién empieza, se va a confundir al hablar, va a tartamudear, va a decir la mitad de lo que piensa decir, se va a quedar colgado así. Y quédate tranquilo porque todo eso es normal que te pase. Y me acuerdo cuando en la secundaria le quise compartir al primer compañero el año que conocí al Señor. Le quiero compartir a mi compañero de Jesús y lo quise hacer con un folletito de las 4 leyes que era de esa época y me lo estudié de todo y cuando voy no me animé, así que le dije, tomá, léelo vos en tu casa. Pero ese día volví con una alegría y una sonrisa de oreja a oreja porque me sentía súper feliz de haber dado un paso y una pequeña victoria en lo que Dios me pedía, que era evangelizar. Y así empieza todo. Una mujer me dijo acá en la congregación la semana pasada, dice, me animé a compartirle a una compañera de la secundaria, creo que era, y en un café, y oré por ella. Y le dije, si querés orar con los ojos abiertos. No, está bien, los puedo cerrar. Así que estaba re contenta por esa victoria, y son esas victorias las que tenés que tener. Tenés que tener valentía en las pequeñas cosas y ir creciendo en eso. Entonces, animarte te da coraje, siempre. Animarte te da coraje. Más te animás y más coraje tenés. Menos te animás y menos coraje tenés. Así de fácil. Entonces tenés que ejercitar tu valentía. Ahora, ¿cómo encontrar una oportunidad de evangelizar? Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo encuentro el momento, la forma, cómo es la oportunidad? Y las oportunidades están todo el tiempo. Y uno puede ser creativo para que se den. Y es divertido. Por ejemplo, podés llevar a alguien del trabajo a su casa, que capaz que te queda en la otra punta de Mendoza, para predicarle y acompañarlo y charlar un poco.
podés, si no tenés auto, decís, no, pero no tengo auto. Podés acompañar a un compañero a la parada de colectivo para charlar con él y para predicarle. Cuando estoy en Bariloche, allá es muy común que la gente haga dedo, así que me aprovecho de esta situación y lo subo para compartirle el Señor y para predicar y para llevarlos también. También podés invitar a alguien a comer a tu casa para compartirle, para predicarle, como conté antes. Otro punto que estuvimos hablando con uno de los chicos esta semana era cómo iniciar la conversación, pero cómo meto el tema. Bueno, esto fue algo que me costó encontrarle la vuelta por un tiempo, pero hoy puedo decir que es muy fácil. Y me acuerdo que muchas veces cuando una persona me hablaba, yo estaba más concentrado y pensando en cómo podía meterle en tema que en lo que me estaba diciendo esa persona, ¿no? Cualquier coincidencia con la realidad. No me acuerdo cómo era la frase. Bueno, aprendí esto en una época que me tomaba muchos taxis. Y volvía a la facultad con todas las maquetas de arquitectura, las cargaba atrás del taxi y siempre me sentaba adelante para poder charlar con el chofer. Tenía 5 o 10 minutos de viaje. Y en ese tiempo decía, lo más probable es que el chofer no conozca a Dios, así que en un futuro esta persona va a perderse en el infierno de no encontrarse con Dios. Y eso me movía con pasión para querer predicarle, pero no podía meter el tema y terminaba el viaje sin poder hablar y me bajaba frustrado. Y cansado de esto empecé a meter el tema de prepo directamente. Pero después me di cuenta que era mucho más fácil, porque varias veces cuando iba en taxi al centro joven, que era los jóvenes de la Iglesia de los Libres, donde Lucas Tosoni era el líder, iba en taxi a la noche y los taxistas por ahí me decían, ¿vas a ver la novia? ¿Vas a bailar? ¿Vas a romper la noche? Y yo decía, no, voy a una iglesia. Y sin decirle más, decía, sí, hace un tiempo atrás un amigo me habló de Dios y comenzaba a predicarle desde mi historia personal, ¿no? Varias veces me decían, che, pero vos tenés otro acento de otro lugar, ¿de dónde sos? De Bariloche. Y ahí le contaba que había venido a estudiar y que me había decidido quedarme después en Mendoza. Le decía, pasa que me enganché en una iglesia, porque hace un tiempo atrás un amigo me habló de Dios y ahí metía el tema, ¿no? También solo podía empezar a contarles y decirles, ¿sabés qué? Hace un tiempo atrás un amigo me habló de Dios y ahí entraba el tema, que es exactamente igual, lo encuentro exactamente igual que decir, el sábado fui al cine y vi una película y entras a hablar de la película. Es fácil. Otro tema son puntos de identificación que tenés que encontrar por ahí con esa persona. Yo me di cuenta que cuando decía la palabra de Dios a una persona o a un taxista, como que fruncían el ceño así como haciéndome saber o entender que no era un tema que quería que me meta ahí, que le hable de Dios. Entonces yo recordé que cuando me hablaron a mí, que me quería ir de la iglesia, no quería saber más nada ni con la iglesia ni con nada, tampoco quería que me hablen de ese tema y no me gustó que me metan el tema. Así que empecé a entrar de otra manera. Le decía, hace un tiempo atrás un amigo me habló de Dios y ni me pintaba escucharlo y era el tema que menos quería que me hablen. Pero él me habló igual y me dejó pensando y ahí entra. Y bueno, no recuerdo personas que no se sonrían cuando yo empezaba con esta frase, porque probablemente ellos estaban en el mismo lugar, pero vos le estabas sacando a la luz su sentimiento, ¿no? O otros tal vez porque les parecía gracioso y captaba su atención y se preparaban para escuchar algo entretenido. Otra cosa que por ahí evito decir es mi historia en la iglesia. Muchas veces uno puede decir, no, porque soy evangélico desde la cuna y todo eso, tampoco se identifica a la otra persona con eso. Entonces directamente parto desde el punto donde me encontré con Dios, que un amigo me habló de Dios y ahí arranco. Otro tema, por ejemplo, muchas veces tal vez una persona católica nos dice, pará, pero vos que sos evangélico, porque yo soy católico, o sabés que esa pregunta está por venir. Bueno, cuando pasa eso, a veces cuento una historia que le digo San Agustín, que es un sacerdote católico, fue conocido por todos, soñó que se moría y iba a la puerta del cielo, y tocaba en la puerta del cielo y decía, ¿acá hay católicos? No, no hay católicos. Entonces va a la puerta del infierno y dice, ¿y acá hay católicos? Sí, hay católicos. Uy, dice, yo sabía que los evangélicos tenían la razón. Entonces va a la puerta del cielo y toca en la puerta del cielo y dice, ¿acá hay evangélicos? No, tampoco hay evangélicos. Y va a la puerta del infierno y toca, ¿acá hay evangélicos? ¡Pum! Lleno de evangélicos hasta el fondo del lago.
y vuelve a la puerta de... Ahí no se rieron tanto, Vuelve a la puerta del cielo y toca y dice, si acá no hay evangélicos, no hay católicos, ¿quiénes están acá? Y dice, no, acá hay verdaderos cristianos. Y Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino solamente a través de Él. Así que no te pese más el cartel de una iglesia que seguir un cristiano de verdad y seguir a Jesús. Ah, sí, Señor, a ver, seguime hablando de Jesús. O sea, esa es una buena forma para gambetear en el espíritu en situaciones así. Otra cosa que por ahí uso para evangelizar, uso 3 elementos importantes. El primero es mi experiencia personal con Dios. Como dijeron los discípulos, lo que hemos visto y oído. Entonces, le entro contando de cómo yo encontré a Dios y cómo lo sentí por primera vez en mi vida y cómo fue eso. Y es bueno por ahí para romper el hielo, entrar por ahí, porque la persona te empieza a escuchar, te estás abriendo tu corazón, ¿no es cierto? Y muchas veces me dijeron, pero ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo es? Yo también quiero sentirlo. O nunca sentí a Dios, me gustaría sentirlo. O yo no sé lo que es tener paz. Y bueno, ahí le aclaro que no todos lo sienten de la misma forma, pero si nosotros nos esforzamos en buscarlo, Él se va a manifestar a nosotros. Y Jesús dijo que golpeemos la puerta, que llamemos y que pidamos, y que Él nos iba a dar el Espíritu Santo. Iba a abrir la puerta, nos iba a responder y nos iba a dar. El segundo elemento que uso para poder compartir el Evangelio son versículos de la Biblia. Y cada vez me asombra más el efecto que tiene la Biblia por medio del Espíritu en las personas cristianas y no cristianas. Y en serio que es una espada que traspasa el corazón y la mente de las personas. Es el contenido más importante a la hora de evangelizar. Y es como agarrar a espadazos a una persona en una batalla. La diferencia es que esta espada trae vida en vez de muerte. Entonces, es súper importante que vos puedas memorizar los versículos y tenerlos en la cabeza, porque vos decís, sí, yo lo conozco, o conozco la cita, pero si vos los tenés memorizados en la cabeza, vos podés fluir compartiéndole a esa persona que no es cristiana versículos y los podés ir conectando y uniendo unos con otros, como que vas surfeando arriba de la Biblia. Y bueno, lo bueno, o sea, justamente la Biblia dice que habite en nosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza, que habite dentro nuestro, Colosenses 3:16. Así que eso es algo súper importante, que te aprendas muchos versículos. Y la otra es que los digas de una manera no estructurada. Por ejemplo, no digas hijo unigénito, vosotros sois, o sea, habla en castellano, porque todos hablamos así. Y aunque es bueno saber la cita no es sagrada. Y la persona escucha la cita y es un número y un nombre que no tiene ni idea ni dónde está, de qué me estás hablando, Romanos 3:23. Entonces, si querés aprendétela, pero si le vas a predicar para cortar camino y para que la persona se concentre en lo importante, podés, si querés, evitar decirla. Otra cosa que uso son historias o aplicaciones. Ese es el tercer elemento, historias o aplicaciones. Y esto, una de esas historias es la de San Agustín que le conté antes. Les cuento otra. Resulta que había un concurso de cuadros y el tema pintar era la paz. Entonces llegó el día, la fecha de la entrega y estaban todos los cuadros expuestos. El tema era la paz. Y la mayoría de los cuadros eran paisajes tranquilos, un lago espejado, las montañas reflejadas en el lago, un barquito al fondo paseando, atardeceres. Todos los cuadros eran de este estilo, pero el cuadro que ganó era un cuadro totalmente diferente y era un cuadro que el cielo estaba negro, habían rayos, había lluvia, había viento, habían árboles desmoronándose de la montaña con pedazos de tierra y había una roca en la montaña y debajo de la roca había un agujero. Y dentro del agujero había un pajarito debajo del ala de su mamá. Y ese fue el cuadro que ganó, porque esa es la paz posta. Cuando las papas queman, cuando necesitas paz verdadera. Y esa es la paz que Dios te quiere dar, pero nunca podés ponerte debajo del ala de Dios si no sos su hijo primero. Y la Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados y que Dios quiere adoptarnos como hijos suyos. Y si vos le pedís perdón por tus pecados y le pedís que el Espíritu Santo entre en tu vida, Él te va a adoptar como un hijo suyo. Entonces así vas uniendo versículos con historias o aplicaciones y tu testimonio. Otra cosa es que trates de hacerlo
No vas a poder usar todas las historias o aplicaciones. Bueno, te cuento una más. Hay una de Blas Pascal que dice que en nosotros existe un vacío que tiene forma de Dios y que los chicos tal vez lo tratan de llenar con fiesta, con placeres, con adicciones, pero siguen quedando agujeritos que no se termina de completar. O los grandes tal vez con trabajo, con buenas obras, con familia, y siguen quedando agujeros que no se terminan de completar porque ese vacío tiene forma de Dios. Y cuando pones a Dios en ese lugar, realmente te sentís completo y satisfecho. Nunca va a poder usar ni toda la historia, ni todas las aplicaciones, ni todos los versículos, así que va a tener que acortar y hacerlo, no sé, en 5 o 6 minutos, como mucho 10, y tratar de que la persona no te interrumpa cuando vos le hablas, porque si no vas a terminar en una conversación cruzada que te tira siempre la pelota afuera y que nunca va a llegar al punto. Entonces, si vos lográs eso, después, el siguiente punto que vos podés hacer es devolverle como la charla a él. Y esta pregunta es súper clave. Vos le podés decir, ¿y qué pensás de Dios? O ¿qué es Dios para vos? O ¿qué onda vos con Dios? Vos le preguntás eso y como vos te abriste primero y abriste tu corazón, él seguramente que se va a abrir. Y ahí te vas a dar cuenta si la persona cree en Dios, trata de buscar a Dios, está enojada con Dios, no cree en Dios, es cristiana o está apartada de Dios. Otro tema es la oración de fe, que no es sagrada. La oración de fe antes decía, uy, qué bueno sería lograrla o hacerla. Después me salió más fácil con las personas. Pero no es mágica la oración de fe. No es lo mismo decirle a Dios, te entrego mi vida, que entregársela verdaderamente. No es lo mismo decirle a Dios que seas el Señor de mi vida, que sea el Señor verdaderamente, ¿no? Y muchos dicen en el versículo, no, pero la Biblia dice que el que confiese con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Pero ese versículo fue escrito también en un contexto de persecución, que el que decía eso, literalmente le cortaban la cabeza por decir eso. Así que era una convicción muy grande que tenía la gente para decir eso. Entonces, sí es importante para un inicio, para un comienzo, la oración de arrepentimiento. Pero después tiene que a eso seguirle frutos para que sea una conversión verdadera. Otro punto más, llevar a una persona a la iglesia. Me pasó en la iglesia de los libres de llevar a algunas personas y a veces uno se preocupa por cosas que no se tiene que preocupar. Y una de esas cosas que me preocupaban a mí era el miedo a los cultos. ¿Qué es eso? Que yo siempre tenía pensado mi culto ideal y hasta oraba por estas cosas. Decía, te pido que predique tal, te pido estos músicos y te elijo algunas canciones. Y después, ¿qué pasaba? Dios, como tiene muy buen humor, hacía todo lo contrario a lo que yo le pedía y me mostraba que Él tiene el control y Él que es el más interesado en que las personas conozcan al Señor. Y después veía que la gente me decía, che, me hizo re bien. Y yo decía, ¿en serio? Me acuerdo una vez que estábamos en una serie que parecía re evangelística y yo decía, ¿cómo no estoy trayendo a una persona acá? Porque un domingo vimos Jesús del camino, otro domingo vimos Jesús de la puerta, otro domingo vimos Jesús del buen pastor. Y cuando logro llevar a una persona tocó Jesús de la vid. Y el que no lleve fruto será arrancado y no sé qué. Y yo dije, ¿cómo lo traje hoy? Que es para cristianos y estás en mi contra, Señor. Y al final me dice, no, me hizo muy bien. Y después siguió yendo y fue a un campamento de hombres y siguió yendo a la iglesia y después pasó a otra iglesia. Bueno, otra cosa, mentira de Satanás, ¿no? Que me planteaba era pensar que tal vez era mejor que la persona viniera al mensaje y se perdiera el tiempo de la adoración. También nada que ver. Y a veces cuando traía a una persona y la tenía al lado decía, ¿tengo que levantar las manos? ¿Tengo que cerrar los ojos? ¿O voy a hacer que esa persona se sienta incómoda? Y decidí adorar genuinamente como siempre lo hacía. Y me di cuenta que muchas veces las personas estaban emocionadas o con lágrimas en los ojos por sentir la presencia de Dios cuando ven una iglesia que adora genuinamente. Así que esto, que nunca te dé vergüenza, aunque haya gente nueva y todo, vos hacelo como si estás solo en tu habitación, a la audiencia de uno, ¿no? A Dios. Bueno, el último miedo que tenía de la iglesia era que otras personas le prediquen a la persona que yo les llevaba y que lo hagan mal. Y bueno, cuando aprendí a despreocuparme de todas estas cosas, encontré demasiada paz, así que te animo a que vos hagas lo mismo y que te llene del Espíritu siempre para que sea Él a través tuyo. Si quieren los chicos pueden ir pasando de la adoración. Te quiero contar, cuando estuve allá en misión también me propuse un día
empezar a levantarme a las 6 de la mañana para orar. Y me dieron permiso, pero no adentro de la casa, porque el horario de levantarse era 8 o 9. Y era invierno, así que tenía que salir al patio con campera, los guantecitos mágicos, levantar las manos, los auriculares con música instrumental, y oraba ahí en ese momento. Y el primer día sentí el Espíritu Santo re cerca y dije, wow, qué lindo, voy a hacer esto todos los días. Y el segundo día literalmente no sentí una papa, nada, pero me llené del Espíritu Santo igual y lo hice. Y ese día fui a una confitería en la esquina de la casa a estudiar, una confitería grande, y estaba estudiando justamente una materia del Espíritu Santo. Y decía que seamos poseídos por Él, que seamos gobernados por Él, dirigidos por Él, guiados por Él. Y yo estaba con eso y los auriculares y veo que la chica me atendía contenta y todo, y yo ni había prestado atención a la persona. Y entonces le pregunto al Espíritu Santo, ¿querés que le dé alguna palabra o algo? Y levanto la cabeza y veo a la moza que estaba con las otras mozas ahí atrás de la barra riéndose y le pregunto al Espíritu Santo, ¿qué me querés decir? Que le falta paz. Que le falta paz. Y está recontenta riéndose. Que le falta paz. Entonces oré y dije, bueno, dame una palabra. Así que le dejé una buena propina para esa época y le dejé escrito en la servilleta: en el mundo tendrás muchas aflicciones y tristezas, pero no tengas miedo porque yo he vencido al mundo. En mí tendrás paz, Jesús. Y me fui. 3 semanas después era el Mundial 2018 y en esa confitería estaba llena de gente, de chicos del internado y de otras personas más, porque es un lugar grande, y 4 o 5 mozas, ni me iba a reconocer a mí porque había mucha gente. Un día andaba barbudo, otro día andaba sin mara, y veo una chica que está en una esquina hablando con esta moza, ¿no? Y después le pregunto, che, le digo, ¿qué pasó que hablaste con esa chica? ¿Qué te dijo? Y dice, no, mirá, yo recibí una palabra profética que sentí que era para alguien, iba a venir a estudiar a este lugar antes que supiera que fuera el partido. Y le pregunté al Espíritu Santo, digo, ¿para quién es? ¿Para una moza? ¿Para qué moza? Si hay 4 o 5. Dice, para la de pelo negro. Bueno, y fue y le dice, mirá, soy cristiana y estuve orando y Dios me mostró esto. Y la chica dice, no, pará, que estoy trabajando, no puedo ahora. Y ella insistió y le insistió en hablarle y la chica se quebró a llorar. Dice, lo que pasa es que hace unas semanas vino un chico y me dejó escrito esto en una servilleta, y dice, cuando lo agarré me largué a llorar porque estoy pasando una situación muy triste y difícil, y pegué esa servilleta al lado de mi cama, y dice, y ahora llegás vos y me decís esto. Y mi abuela me llevó a la iglesia cuando tenía 6 años, y yo siento, dice, que ahora Dios me está buscando, así que quiero ir a la iglesia. Y esas son las cosas que hace el Espíritu Santo cuando te moves en Él. Así que pónganse de pie. Y así como cuando empezamos la historia de hoy, que Jesús era el centro donde todos querían estar en esa casa, qué mejor que terminar yendo al mismo lugar. Tal vez viniste, cerrá tus ojos e inclina tu rostro, por favor. Vamos a tener un tiempo con Dios. Cerrá tus ojos.